ahora lo que nos interesa saber es cuál es la relación de la matriz inversa y los sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, esta relación va a ser muy útil para poder seguir estudiando sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, si tenemos una matriz cuadrada, estamos hablando de sistemas lineales con el mismo número de ecuaciones como incógnitas, que es no singular, es decir, esta matriz para esta matriz existe su matriz inversa. Entonces vamos a saber que existe una única solución. Acá resaltamos única solución al sistema de ecuaciones lineales que está ahí de forma matricial, AX igual a B. ¿Cuál es la solución? Pues la solución se determina de manera muy simple. Si yo sé que A es una matriz no singular, entonces sabemos que existe la matriz A a la menos 1, la inversa. Entonces multiplicamos esta ecuación que le llamo 1 por la matriz inversa. Entonces recuerden que el producto matricial no es conmutativo, entonces debemos hacer la multiplicación de forma correcta. Entonces voy a empezar a multiplicar del lado izquierdo. A a la menos 1 que multiplica a la matriz A multiplicada por el vector X. Y entonces si empecé del lado izquierdo, como el producto de matrices no es conmutativo, hago lo mismo del otro lado de la igualdad. A a la menos 1 por B. Entonces, por la propiedad asociativa del producto de matrices, esto es A a la menos 1 por A por X. Y esto es igual a la menos 1 por B. Como A a la menos 1 es la inversa de A, entonces esto es la matriz identidad de tamaño n que se multiplica por X y esto es igual a la menos 1 por B. La matriz identidad multiplicada por cualquier otra matriz es la misma matriz, entonces esta es la solución única. Es el vector X es igual a la matriz inversa de la matriz A cuadrada por el vector B. Entonces, esta es la utilidad que vamos a encontrar en el caso de sistemas de ecuaciones lineales con el mismo número de ecuaciones y mismo número de incógnitas cuando su matriz, la matriz de coeficientes es invertible, es no singular. Si la matriz de coeficientes es no singular, entonces ese sistema de ecuaciones lineales tiene una única solución. Y además sabemos cómo está determinado, que es el producto de la matriz inversa por el vector B. Entonces, ahora que estamos hablando sobre que no cualquier matriz es no singular, es decir, que no cualquier matriz existe su inversa, entonces, pues una pregunta importante es saber cuándo o cómo determinar la existencia de la matriz inversa para alguna matriz cuadrada dada. Entonces, el resultado que nos dice, que nos determina la existencia o qué debemos de saber o encontrar para poder decir si una matriz es no singular o no, es el siguiente. Entonces, si tenemos una matriz cuadrada, los siguientes enunciados son equivalentes. 1. La matriz inversa existe. En otras palabras, A es una matriz no singular. El rango de la matriz A es igual a n, es decir, el tamaño de la matriz. Cuando tomamos la matriz y le aplicamos el proceso de Gauss-Jordan, llegamos a la matriz identidad y que para el sistema no homogéneo, a x igual a 0, para el sistema homogéneo, a x igual a 0, entonces la única solución sea la trivial. Entonces, ¿qué quiere decir que los enunciados son equivalentes? Quiere decir que si nosotros sabemos que una matriz cuadrada, es decir, de tamaño n por n filas, n columnas, su rango es igual a n, entonces podemos concluir que es una matriz no singular, es decir, su inversa existe. Por otro lado, también podemos decir que si tenemos una matriz cuadrada y le aplicamos el proceso de eliminación de Gauss-Jordan y obtenemos la matriz identidad de tamaño n por n, entonces también podemos concluir que es una matriz no singular, es decir, que a la menos 1 existe, la inversa de esa matriz existe. O equivalentemente, si tenemos el sistema
homogéneo a x igual a 0, si la única solución es la trivial, entonces también podemos concluir que la matriz inversa existe. O forma inversa, si la matriz inversa existe para una matriz dada, entonces podemos decir que su rango es n, que cuando le apliquen Gauss-Jordan pueden obtener la matriz identidad y que si lo multiplican por x igual a 0, es decir, tratan de resolver el sistema homogéneo, entonces la única solución es la solución trivial. Entonces vamos a ver cómo estos resultados nos llevan, son equivalentes y nos llevan a determinar la existencia o no de la matriz inversa. Lo que tenemos que hacer es probar que 4 enunciados, estos enunciados que están aquí, significan lo mismo. ¿Eso qué quiere decir? Si tengo el enunciado P, el enunciado Q, que signifiquen lo mismo, quiere decir que P implica Q y que Q implica P. Entonces, si tengo además 4 enunciados, R y S, pues entonces R implica S y S implica R, es decir, tengo un sí y solo sí, lo mismo acá, tengo un sí y solo sí. Y además, pues también Q debe de implicar R y R debe de implicar Q. Y si Q implica R y R implica S, entonces significa que Q implica S. Y si S implica R y R implica Q, entonces se tiene la inversa. Pero si Q implica P, implica R, entonces tengo un sí solo sí entre todos. P implica Q, implica R. Vamos para acá y vamos para acá. Y Q implica R y lo mismo, regresa. Y entonces R también implica P. Es decir, se puede llegar a todas las afirmaciones a partir de cualquiera de ellas. Entonces vamos a ver estas primeras que son el 4, el 3 y el 2. 4, 3 y 2. Entonces, estas son muy sencillas, por eso las voy a poner aquí las 3. Entonces, ¿qué significa que el rango de la matriz? Esto lo vamos a llamar P. Entonces vamos a ver cómo P implica Q. Y a esta de aquí le vamos a llamar Q. Entonces primero vamos a probar que P implica Q. Si yo supongo cierto P, entonces lo que yo estoy diciendo es que el rango de la matriz A es igual a n. Y recordemos que nuestra matriz A es de tamaño n por n. Entonces esto significa, además, que cuando nosotros llevamos a A a través de operaciones elementales con el proceso de eliminación de Gauss-Jordan, pues entonces yo obtengo una matriz escalonada por renglones, en particular si solo le aplico el proceso de Gauss. Y eso significa que como el rango es n, entonces esta matriz tiene n pivotes. Entonces, si además continúo con el proceso de Gauss-Jordan, entonces al tener n pivotes, con el proceso de Gauss-Jordan, yo lo que voy a obtener es una matriz identidad n por n. Entonces, conclusión, P implica Q. Entonces acá lo pongo. P implica Q. ¿Por qué? Ya lo hemos dicho. Entonces suponemos esto cierto y entonces esto es la prueba. Ahora vamos a ver que Q implica P. Y bueno, pues es lo mismo. Q significa que cuando nosotros aplicamos el proceso de Gauss-Jordan a la matriz A, entonces obtenemos una matriz n por n. Entonces, que esta es de la forma 1 en la diagonal principal y ceros en cualquier otro lado. Entonces, esto nos dice que tiene n pivotes. Entonces, eso implica, al tener n pivotes, que n es igual
al rango de la matriz A. Por lo tanto, hemos probado que Q implica P. Es decir, en esta parte, en la primera parte tenemos un sí y solo sí. Ahora, pues vamos a ver, a esta le vamos a llamar R al enunciado 4, y entonces ahora veamos que Q implica R. ¿Por qué Q implica R? Si suponemos Q significa de nuevo que cuando nosotros aplicamos el proceso de Gauss-Jordan, llegamos a la matriz identidad de tamaño n por n. Entonces, eso significa que cuando nosotros resolvemos la matriz aumentada con el vector 0, al aplicar Gauss-Jordan, pues llegamos a la matriz identidad n por n, y aquí seguimos obteniendo 0. Entonces eso significa que la solución del sistema es 0, la solución trivial. Por lo tanto, es cierto que Q implica R. Entonces, repito de nuevo la lógica aquí. Si P implica Q, entonces cuando se cumple Q, se implica R. Entonces también tenemos que P implica R. Entonces ahora finalmente vamos a probar que R implica Q. ¿Qué significa que R implique Q? Pues significa que si yo resuelvo el sistema aumentado, que es homogéneo, entonces tengo que la única solución es la solución trivial, porque es la hipótesis en R. Entonces esto significa que voy a llegar a la identidad n aumentada con el vector 0. Y eso significa que A es equivalente después del proceso Gauss-Jordan a la matriz identidad de tamaño n por n. Entonces es cierto que R implica Q. Entonces me puedo regresar. Y si R implica Q y Q implica P, entonces yo tengo que R implica P. Entonces los tres enunciados son equivalentes. Bien, hasta ahora tenemos que esos tres enunciados son equivalentes. Para terminar la prueba, nos hace falta ver que el enunciado 1, que significa que A a la menos 1 existe, es equivalente al resto de los enunciados. Entonces, si se dieron cuenta cómo al ver que los tres enunciados anteriores, o sea, estos últimos, el 2, el 3 y el 4, son equivalentes, entonces si yo pruebo que el enunciado 1 se satisface si y solo si se satisface el enunciado 2, entonces como 2 es equivalente a 3 y a 4, 1 es equivalente a 3 y a 4. Porque de nuevo, si 1 implica 2, 2 implica 3. Entonces eso significa que 1 implica 3. Y como 3 implica 4, entonces de 3 llego a 4. Entonces 1 implica 4 y viceversa. 4 implica 3, entonces 3 implica 2 y de 2 llego a 1. Entonces tengo un sí y solo sí con todos los enunciados. Por lo tanto, pues entonces basta probar
que A a la menos 1 existe si y solamente si el rango de la matriz A es igual a n. Y acá recordando que A es una matriz de tamaño n por n. Entonces vamos a ver la prueba. Lo primero que vamos a probar es que si A existe, entonces el rango es n. Es decir, la primera implicación. Entonces vamos a ver en qué consiste la prueba. Entonces, no perdamos de vista que esta es la hipótesis que estamos considerando. Que A a la menos 1 existe. Como estamos suponiendo que A a la menos 1 existe, es decir, esta parte es lo único que suponemos cierto. Entonces partimos de que esto es cierto, que A a la menos 1 existe. Entonces, por la definición de la matriz inversa, A a la menos 1 por A es igual a por A a la menos 1, y esto es igual a la matriz identidad de tamaño n por n. En otras palabras, es que esta matriz A por A a la menos 1 es igual a la matriz identidad. Eso significa que en la diagonal principal solo hay unos, y con esta notación quiero decir que fuera de la diagonal todos los elementos de la matriz son cero. Eso es que es la matriz identidad. Entonces ahora vamos a suponer que las columnas de la matriz inversa son X asterisco J. Es decir, de nuevo, X, entonces es una notación, J es igual a la columna J de la matriz A a la menos 1. Este asterisco quiere decir que corre sobre todas las filas. J es el número de columna, entonces está fijo, y asterisco significa que ahí van recorriéndose todas las filas. Entonces, por eso esta notación son los vectores columna de la matriz inversa A a la menos 1. Entonces, hasta aquí solo hemos usado que la matriz existe, entonces usamos su definición y usamos esta notación para las columnas de la matriz inversa A a la menos 1. Entonces, ahora usamos lo que sabemos sobre el producto de matrices. Entonces, si volvemos a ver esta parte, cuando nosotros hacemos el producto A y en vez de A a la menos 1 voy a tomar esta notación, entonces aquí es una matriz que tiene la columna X asterisco 1, la segunda columna es X asterisco 2. Aquí esto significa que hay más columnas hasta llegar a la última, n. Y esto es igual a la matriz identidad, pero la matriz identidad, si recordamos la notación, entonces la primera columna es E1, la segunda columna es E2. Esto significa que continuamos con esas columnas hasta llegar a la columna EN. Recordando que EJ es el vector que tiene ceros en todas las posiciones y en la posición J tiene un 1. Entonces, de este producto que estamos señalando aquí, es que hacemos la siguiente conclusión, que al suponer que estas son las columnas de la matriz inversa, entonces cada vez que hacemos el producto A por cada columna, estamos obteniendo esta columna para la matriz identidad. Entonces, es por eso que obtenemos esta ecuación. A por el vector columna J es igual al vector E sub J, es decir, el que tiene como elementos ceros en todos lados, excepto en la posición J, porque ahí tiene un 1. Y esto se satisface
para todo J mayor o igual que 1 y menor o igual que n. Entonces acá, a partir de la definición de la matriz inversa, que estamos suponiendo que existe, llegamos a que tenemos estas ecuaciones para todo J. Entonces, por definición, como esta matriz es no singular, es decir, su inversa existe, que es lo que estamos suponiendo, entonces sabemos que existe una única solución para este sistema, que es igual a x. El vector columna x asterisco j es igual a a la menos 1 por e j. Y esto de nuevo se satisface para todo j que es mayor o igual que 1 y menor o igual que n. Entonces, esto implica, como ya lo vimos cuando estudiamos sistemas de ecuaciones homogéneos y no homogéneos, que si tengo la solución única y además tengo que la matriz es de tamaño n por n, si tengo solución única, entonces el rango de la matriz es igual al número de columnas de la matriz. Pero en este caso estamos trabajando con matrices cuadradas. Entonces, al llegar a esta conclusión, que está aquí, pues concluimos que el rango de la matriz no le queda de otra más que ser n, porque tiene solución única. Entonces quiere decir que no hay solución al sistema homogéneo asociado, y eso significa que tiene 0 variables libres. Entonces, su rango es igual a su número de columnas, pero en este caso es cuadrada, entonces el rango de A es n. Entonces ahora vamos a ver el segundo resultado.